Vale, pues nada, buenos días. Si recordáis, empezamos una pequeña trilogía de protésica del miembro superior con el fin de dar una revisión pues, a todas las opciones que podemos proporcionar a nuestros pacientes que tienen una amputación en el brazo. Vale, vimos ya una sesión en la que vimos diferentes opciones cosméticas, ¿vale? Pues eso, que eran prótesis pasivas, que no buscaban tanto la funcionalidad por movilidad, sino por que tuvieran esa restauración estética y un poco de contraapoyo. Esta segunda sesión es una parte que son prótesis más mecánicas, más funcionales, ¿vale? Y luego tendremos una última sesión de prótesis eléctricas, ¿vale? Bioeléctricas, etc. Entonces, bueno, vamos a ir viendo diferentes opciones. Como concepto general, pues las prótesis mecánicas y funcionales que vamos a ver hoy, muchas de ellas son cinemáticas o mecánicas, o sea, quiere decir que de alguna manera aprovecha la movilidad del miembro residual del muñón o de una parte del cuerpo para que activar la funcionalidad de lo que es la prótesis propiamente dicha. Y son prótesis que se basan más o conseguir una buena funcionalidad sin prestar atención a la estética, ¿vale? Algo que en la primera parte vimos que era diferente, que lo que se buscaba era estética y la funcionalidad pues nos daba un poco igual. En este caso, el paciente es un paciente que lo que quiere es buscar funcionalidad, sencillez, también que el coste sea adecuado. Bueno, hay opciones como todo en la vida, hay costes muy diferenciados, pero desde luego no son prótesis como las prótesis mioeléctricas, biónicas, etcétera, que sabéis que el precio va a ser más elevado. Luego también algo importante para algunos pacientes, es que tiene un nivel de mantenimiento muy bajo, o sea, el paciente no tiene que estar pendiente de si se le acaba la batería, de si tengo que limpiar, de si tengo que de alguna manera tener un cuidado especial en el día a día de la prótesis. Son prótesis muy sencillas, bueno, que tienen su puesto, pero que normalmente no van a necesitar un mantenimiento, un cuidado propiamente dicho de la prótesis, ¿vale? Que eso para algunos pacientes es importante, hay pacientes que son más cuidadosos, hay otros que menos, ¿vale? O también dependiendo del tipo de paciente que tengamos, dónde vive, etcétera, etcétera, pues un paciente que vive más en el campo, tiene más actividad a nivel de esto, es menos tecnológica y entonces lo que prefiere es algo sencillo que pueda controlar fácilmente. Y luego también veremos que hay algunas prótesis que están muy enfocadas a actividades específicas, ¿vale? Que realmente son prótesis que van a buscar dar una solución a una actividad específica del paciente, ¿vale? Muchas, bueno, veremos que algunas son deportivas, pero no todas de ellas, ¿vale? Y etcétera. Bueno, como concepto inicial, ¿vale? Las prótesis mecánicas o cinemáticas siempre han sido las prótesis que realmente se buscaba la activación por parte de los músculos por una movilidad de algún tiempo. Ahora veremos un vídeo en que explica un poco más o menos cómo se funciona el sistema de arnés, ¿vale? Pues bueno, pueden ser manos, pueden ser pinzas, normalmente de apertura voluntaria. Apertura voluntaria lo que quiere decir es que la mano está cerrada o la pinza y que el paciente cuando quiere la abre. Ahora veremos vídeos que lo demuestran. Son sistemas de fabricación complejos. Bueno, el sistema de arnés, toda esta pieza de arnés que lleva el miembro contralateral y que va a hacer que active todo el sistema, pues tiene su complejidad de un ajuste bueno, de que funcione bien, ¿vale? Es cierto que eran prótesis muy funcionales, ¿vale? Pero que por ese aspecto poco estético, muy ortopédico, ¿vale? Son menos aceptadas por parte de los pacientes, ¿vale? Son prótesis que han tenido mucha aceptación generalmente en Estados Unidos, ¿vale? Con esa vista o esa funcionalidad del americano, pero en Europa, debido a su estética, muchas veces
ha sido poco aceptado por parte del paciente y cada vez menos. Pero es verdad que hay pacientes antiguos y hay pacientes que para ciertas tareas es una solución muy válida y que puede ayudar de una manera importante al paciente. Como decíamos el otro día, no siempre todos los pacientes tienen que llevar solo un tipo de prótesis. Pueden que decidamos tener una prótesis estética para deambular, etcétera, y luego una prótesis mecánica o mioeléctrica para ciertas actividades. Y las mecánicas son muy apropiadas muchas veces, como veremos luego, para ciertas tareas más de trabajo, más de esfuerzo. Suelen ser un poco agresivas con el paciente debido al uso del arnés. Pensar que al final el paciente que tiene la prótesis con el muñón, etcétera, tenemos que llevar un arnés al hombro contralateral y entonces al final eso es una presión, una irritación muchas veces a nivel de axila, etcétera, y bueno, eso condiciona. Pero es cierto que el paciente que aprende y controla una prótesis mecánica con un uso de arnés tienen una autosuficiencia muy importante y tienen poca limitación. Que esto es algo importante y por eso muchas veces tradicionalmente ha habido pacientes que les ha gustado, especialmente, como decía, en la visión anglosajona o americana de este tipo. ¿En qué consisten? Pues al final, en este caso es una pinza, como podéis ver, ¿vale? Y lleva ese arnés que va a ir al miembro contralateral, ¿vale? Y el paciente lo que hace es, cada vez que hace una apertura de hombro, ¿vale? Que hace un movimiento, tira de ese cable que está señalando él ahora, ¿vale? Ese cable, como veis, va anclado a la parte de la pinza, y entonces cada vez que hace un movimiento que tense ese cable, lo que hace es abrir, ¿vale? Abre frente a una resistencia, veis que hay una pieza negra dentro de la pinza, que es un tirante elástico, una goma elástica. Hay diferentes presiones, o sea, para dar más o menos fuerza, pero es un sistema muy intuitivo también para el paciente. Es verdad que tiene que aprender, pero una vez aprende los movimientos, ¿vale? Tiene que llevar la precaución de cómo tira, porque dependiendo de cómo tire y cómo pase ese cable hacia la parte posterior, hacia el arnés, pues lógicamente la tracción será más o menos fácil, ¿vale? Y ese es uno de los kits importantes que hay que ver, ¿vale? El ajuste de ese arnés para facilitar esa apertura cómoda del paciente. Como veis, un sistema que una vez aprendido es sencillo, ¿vale? Pero es verdad que lleva su parte de aprendizaje, etc. ¿Qué proporcionan las pinzas? Pues las pinzas tienen una ventaja muy importante, es que son muy funcionales, ¿vale? Son porque realmente proporcionan una óptima visión, ¿vale? Pensar que cuando, y luego veremos las manos, o cuando hablamos de manos mioeléctricas, etcétera, al tener la mano completa, cuando hacemos ciertas actividades, la misma mano es la que nos tapa. O sea, cuando yo voy a coger algo encima de la mesa, mi propia mano está tapándome la visión óptima de ese objeto, ¿vale? Pero claro, nosotros tenemos la sensibilidad en nuestra mano, pero con una mano protésica, pues no, la misma mano nos puede limitar o dificultar esa visión. La pinza no tiene eso, la pinza al tener solo ese garfio, ¿vale? Ese componente metálico que es muy fino, ¿vale? Permite la visión óptima del objeto, con lo que el paciente tiene una facilidad de colocar o una mejor percepción visual del objeto. Hay de diferentes tipos, como casi siempre en protésica, pues unos componentes de aluminio que nos van a ofrecer menos peso, luego son de acero inoxidable que nos van a dar mayor fortaleza, y hay unas pinzas que son de trabajo específicas, ¿vale? Pero todas en la parte, digamos, distal, ¿vale? Veis aquí que hay una zona un poquito más oscura, ¿vale? Tienen siempre una capa, una zona de agarre, ¿vale? Que no suele ser neopreno, pues para tener un mejor grip a la hora de coger los objetos. ¿Cuál es el hándicap principal, sobre todo aquí a nivel de España, en Europa? Pues la estética, ¿vale? Que al final es el capital garfio, ¿vale? Y es algo que no es muy bien aceptado ni por el paciente ni por el entorno, ¿vale? Que ya dijimos en alguna ocasión el entorno es muy importante a la hora de la realización. Hay diferentes modelos, pues unas más pequeñas de niño, que suelen ser de aluminio, obviamente, de adulto de aluminio para pacientes que tampoco quieren mucha carga, pero luego hay modelos, como veis, uno de acero,
¿vale? Para que realmente va a ser más potente, son más pesadas también, ¿vale? Pero van a proporcionar más fortaleza. Y hay pinzas específicas de trabajo que, como veis, tienen una forma diferente para permitir una mayor funcionalidad, para poder tener diferentes patrones de agarre, ¿vale? Diferentes funcionalidades a la hora de trabajar, ¿vale? Suelen ser indicadas pues, para pacientes que quieren trabajar mucho en tareas manuales a nivel de a lo mejor tareas del campo, de trabajar con diferentes herramientas. Bueno, son útiles, ¿vale? Porque da una gran versatilidad, ¿vale? Pero, como siempre, tenemos el hándicap un poco de la estética, ¿vale? De la pinza, ¿vale? Que no es tan agradable. Hay un sistema igual, exactamente igual, pero con estética de mano. En este caso, en vez de la pinza, ¿qué tenemos? Una mano protésica, ¿vale? Que es una pinza tridigital. Estos 2 dedos son solo estéticos, no tienen ninguna funcionalidad del 4 y el 5º dedo, pero estos 3 van a hacer la pinza tridigital, ¿vale? Para poder hacer realmente ese agarre de los objetos. Entonces, en este pequeño vídeo, pues se ve. Voy a quitar porque hay un poco de música. Y tira el paciente, ¿vale? Y como veis, abre. Ventaja de todas, tanto de las pinzas de antes como las de ahora, que son de apertura voluntaria. La mano está cerrada y el paciente, cuando quiere, coge, se abre, coge el objeto y entonces, cuando relaja, la mano está cerrada, ¿vale? Porque tiende siempre a cerrar. Con lo que el sistema es seguro. O sea, el paciente voluntariamente tiene que abrir la mano para soltar el objeto, ¿vale? De una manera que sencillo en el manejo. ¿Hay manos de cierre voluntario? Sí, pero son las menos. En ese caso está la mano abierta y el paciente cierra cuando quiere, pero tiene que mantener cerrado siempre que sujeta el objeto, con lo que es menos funcional. Hay una evolución de lo que son las pinzas, que es este tipo de diseño, perdón. Dos. No, tres. Ay, tengo un problema con la presentación. Ahora, se me han pasado 2 o 3 a la vez. Bueno, una evolución de estas pinzas son este tipo de prehensor que se llaman, ¿vale? Como veis, tienen un diseño diferente. Bueno, son un poquito más optimizados en cuanto al diseño. Tienen una base de agarre más importante. Fijaros que a la hora de coger, pues tiene un poquito más de forma de uña, tienen como unos aditamentos ahí que van a hacer un mejor agarre. Y esto hace que, por ejemplo, para tareas de coger cosas finas, pues sea un poquito más natural para el paciente. ¿Vale? Son un sistema que están funcionando bastante bien, ¿vale? Especialmente en el norte de Europa, bueno, en Estados Unidos, por supuesto, y en el norte de Europa, pero son sistemas mucho más cómodos, con mucha más versatilidad. Veis que aquí para la lata ha tenido como una uña, también resistentes al agua, que esto pues, casi todos los mecánicos lo son, pero son muy funcionales y estables, ¿vale? Tanto para coger cosas grandes como, en este caso, pues píldoras. Ofrecer un mayor control es una evolución de la pinza tradicional, ¿vale? Pero que sí que le van a dar al paciente una versatilidad importante, ¿vale? Que conozcáis que existen esto, como veis hay diferentes, bueno, hay muchísimos colores, hay diseño mucho más moderno, más atractivo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Con multitud de colores se puede personalizar y están siendo mejor aceptados por el paciente, porque es un diseño un poco optimizado y no parece tanto la pinza del Capitán Garfio, sino que es un sistema mucho más dinámico. Son sistemas muy intuitivos que, si el paciente aprende, son muy funcionales, ¿vale? Y le van a proporcionar esa alta proporcionalidad. Y siguiendo en esa evolución de las pinzas o de ese sistema prehensor, el JAWS es un dispositivo terminal. En Europa lleva un año y medio y realmente estamos teniendo muy buenos resultados para ese paciente que quiere hacer tareas de fortaleza, de mucho esfuerzo, ¿vale? De gran seguridad y de mucho control. Ahora veremos un vídeo en el que se van explicando, ¿vale? Pero tiene una característica, y es que este sistema de palanca que tiene aquí regula la fuerza de agarre, ¿vale? Cuánto cierra, ¿vale? Y eso es algo que puede cambiar el paciente. ¿Vale? Y esto es importante porque, dependiendo de la actividad, a lo mejor quiere que sea más fácil la escapada o más fuerte la sujeción, ¿vale? También se puede operar
de una manera manual, que ahora veremos, o con un sistema de cinemático de cable, ¿vale? Con arnés. Y esta versatilidad también hay muchos pacientes que les gustan. Hay muchos pacientes que odian lo que es el arnés, ¿vale? Pero les gusta el sistema de pinza, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. JAWS, en este caso, nos da una versatilidad de poder con la otra mano apretar, como ahora veremos, para abrir o cerrar, en este caso, el JAWS. Que es muy, ahora veremos que da un buen control, pero es muy adecuado para herramientas tipo palas, rastrillos, etcétera. Es resistente al agua, que es para tareas del campo, de tareas manuales, de albañilería, etcétera. Es importante. Tiene también una muñeca que ahora veremos que tiene un poco de regulación en cuanto a desviación cubital radial, que también para ciertas tareas es importante porque nos va a dar un mejor agarre, un mejor posicionamiento de lo que es la prótesis, ¿vale? Pensar que esos pequeños movimientos de muñeca muchas veces hacen que el paciente no tenga que hacer un cambio postural compensatorio en el resto del brazo. ¿Vale? Y como ahora veremos en diferentes vídeos, pues es muy adecuado para utilizar con muchos tipos, con muchos vehículos, ¿vale? Motos, etcétera, ¿vale? Aquí vemos un vídeo en el que vamos a ver un poquito cómo funciona. Como veis, en este caso está con la tira. Este muelle es el que regula con esa palanca que decía la fuerza, ¿vale? Teniendo la fuerza máxima en esa posición, ¿vale? Distal, ¿vale? Esto es una cosa que no es muy larga, que para este tipo de dispositivos es adecuado, ¿vale? Y, bueno, esa es la métrica. Y luego, como veis, en la parte distal tiene como dos zonas de caucho, podemos decir de silicona, ¿vale? Que nos va a dar un buen grip. El paciente lo puede utilizar, como decíamos, bueno, tiene ese sistema de muñeca, ¿vale? Que es el control de desviación cubital radial. Pensar que para hacer algunas actividades, cuando me estoy vistiendo, cuando estoy utilizando ciertas herramientas, interesa tener ese control. Y podemos utilizarla tanto a nivel de tiro, cuando queremos mayor fortaleza, la ponemos en esa posición, ¿vale? Y cuando queremos que sea más fácil la apertura y cierre, la ponemos en la posición proximal. Si el paciente quiere, pues puede cambiar la posición e invertirla y en vez de estar el tirador en la parte dorsal, tirar a la zona palmar y activarlo con la mano, ¿vale? Y esto nos va a dar una buena versatilidad que ahora veremos en algunas funcionalidades, ¿vale? Porque a ese paciente que huye de alguna manera del cable, ¿vale? Que no le gusta el cable, le puede dar una buena versatilidad. Como decía, ¿para qué se utiliza? Muy útil para elementos tipo palas, rastrillos, ¿vale? Esa posición de apertura fácil con la mano la hace muy adecuado para pacientes que quieren actividades de gimnasio. Estamos teniendo muchísimas peticiones de pacientes que quieren al final un dispositivo terminal resistente, ¿vale? Y fuerte para práctica deportiva en gimnasio. ¿Vale? Y si lo veis ahora, no sé si os habéis dado cuenta, el paciente abre con la mano para coger la barra del gimnasio, ¿vale? Y es una posición que para este tipo de paciente que prácticamente solo quiere la prótesis para la práctica deportiva, ¿vale? Que a lo mejor el resto de la mano lleva una estética, pues eso es muy adecuada porque no necesita el arnés, va a tener un buen control de lo que es la sujeción, etcétera, del componente sin ningún problema, ¿vale? Es una herramienta para ese paciente, como estoy diciendo, que está buscando una práctica laboral o de actividad a nivel de campo, de granja, etcétera, o a nivel de gimnasio, está dando muy buenos resultados y con mucha satisfacción para el paciente y al final para nosotros. Hay otros dispositivos que llamamos para actividades especiales, ¿vale? Que realmente son súper funcionales, que van a ir enfocados mucho a una actividad concreta, ¿vale? En muchos casos se intercambian con una mano cosmética, o sea que el paciente a lo mejor lleva una prótesis con una mano cosmética, se la quita y pone esto, o a lo mejor tiene dos prótesis, una cosmética y otra estética. Y es verdad que estamos teniendo muchísimas solicitudes últimamente de recuperación funcional. Esto hay un catálogo amplísimo. Simplemente que sepáis, ahora pondremos 2 o 3, 4 o 5 ejemplos, pero que sepáis que hay un catálogo amplísimo. Si tenéis un paciente que quiere recuperar una práctica deportiva, bicicleta, natación, pesas, violín, iremos viendo, guitarra,
canoa, pero son dispositivos pensando en esta versatilidad. O sea, dispositivos especiales, en este caso es un dispositivo que va a coger, como veis, el remo, ¿vale? Pero que tiene esa buen agarre por ese sistema de brida, ¿vale? Pero tiene esa flexibilidad que hace falta a la hora de manejar en la canoa. Pensar que a la hora de la canoa necesitamos hacer un movimiento que necesita adaptarse. Si no tiene esa amortiguación a nivel de dispositivo terminal, el que va a sufrir va a ser el codo y el hombro, ¿vale? Con lo que son, bueno, pues una herramienta que es útil para este tipo de dispositivos, ¿vale? Luego hay dispositivos especiales para prácticas deportivas, en este caso es para jugar a la pelota, ¿vale? En este caso al voleibol, ¿vale? Pero fijaros que es un terminal que tiene flexibilidad para que pueda lanzar y ayudar a la niña, o otros sistemas como puede ser este de guitarra, ¿vale? Que también pues, tiene la parte distal. Ahora no, que quiero que se oiga, no se oye, ¿vale? Suele pasar. Permite, igual, si no ¿vale? canta, mejor. Que toque, ¿vale? La guitarra, etcétera. Como os digo, hay multitud, ¿vale? Violín, para jugar a billar, bueno, en la diapositiva se veía para jugar a billar, como son americanos, pues también tienen uno para coger rifles, ¿vale? Para pescar, para esquiar, multitud, ¿vale? Los más solicitados, los que más solicitudes solemos tener, esas. De guitarra también hemos tenido bastantes, bicicleta sobre todo y nadar, eso solo pueden ser que sea. Y de pesas, pues ya dependiendo de la actividad, está el JAWS, hay 3 o 4 dispositivos dependiendo del tipo de pesas que quieras coger. Por ejemplo, hay algunas que están pensados para mucho peso y hay algunos que son solo para coger peso poco, de 4 o 5 kilos, ¿vale? Pero que para gimnasia de mantenimiento es adecuada. Bueno, dispositivos especiales, como ves, son soluciones al final, ¿vale? Y hasta ahora hemos visto siempre que nos falta toda la mano, ¿vale? Y hemos tenido siempre un hándicap, ¿vale? Que ha sido las amputaciones parciales de dedo, que nunca hemos tenido una solución funcional. Siempre hemos tenido soluciones muy cosméticas, pero que no aportaban mucho al paciente. Pero al final la gran mayoría de pacientes que tenemos son de dedos. Pensar que por mucho amputado que haya tibial, etcétera, de dedos hay muchos más, ¿vale? Hay una gran variabilidad. Tampoco vamos a entrar en cifras, pero que esto. Hay una variabilidad, un abanico importante, muchas veces por accidente laboral, por atrapamientos, por sepsis, cada vez se están viendo más, ¿vale? El sepsis, que era un tipo de paciente que se veía hace 8 o 10 años, extrañamente, ahora se ve con una manera muy habitual, con las 2 manos afectadas, muchas veces los 2 pies también. O sea, que son pacientes que necesitan tener una solución para recuperar, porque si no se quedan con muñones, con manos muy afectadas funcionalmente, que no van a poder recuperar su día a día. Y normalmente son pacientes que son más trabajadores, ¿vale? Porque son normalmente, en la mayoría de los casos, son accidentes laborales, de atrapamiento en máquinas, etcétera, ¿vale? Con lo que tenemos esa afectación en la vida laboral, pero también son personas que son muy activas, ¿vale? A nivel de que son manitas, por decirlo de alguna manera. Por lo que la pérdida de un dedo les afecta de una manera importante. Vamos a tener diferentes dispositivos, ¿vale? Haremos un curso específico de NACET más adelante, probablemente. Ya hicimos uno hace unos meses, ¿vale? Pero hay unos dispositivos que son para cuando tenemos la interfalángica proximal, pero tenemos la amputación de la falange media, ¿vale? Pero mantenemos este movimiento. Otro cuando la amputación está a nivel de falange proximal, pero tenemos la metacarpofalángica. Y, por supuesto, hay un dispositivo específico para el pulgar, que es muchísima más funcionalidad y que tiene diferente. Pero al final son dedos funcionales, ¿vale? Lo que vamos a buscar es lo que decíamos al principio. La estética, bueno, están bien, pero no busca suplir esa falta de estética, sino realmente ser muy funcionales, ¿vale? Que el paciente pueda coger lo que quiera, que pueda recuperar todas las funciones que hacía prácticamente, ¿vale? De alguna manera de coger todos los objetos, de no tener problema con la suciedad, no necesitar ese cuidado ahora.
Vamos a ver unos ejemplos para que podáis ver, ¿vale? Este es el PIB, recordar, tiene la interfalángica proximal, ¿vale? La amputación está a nivel de falange media. Vamos a ver un pequeño vídeo aquí. Pero una de las cosas importantes es que son prótesis súper intuitivas. Esta sí que al paciente reproducir un movimiento suyo hace que tenga de una manera muy fácil el paciente recupera la actividad. Fijaros que incluso tareas como escoger pues una bola de aire, etcétera, como hacer malabares, que no es fácil. Con lo que son prótesis que son fuertes, son resistentes y que realmente le van a dar una buena funcionalidad al paciente, ¿vale? Que es lo que al final buscamos, como decía, en todas. Y pensar en el tipo de tareas, hay cosas que son fáciles de recuperar, ¿vale? Pero hay algunas tareas como apertura de botes, de coger cosas pequeñas a nivel de mesa, etcétera, que cuesta mucho, ¿vale? Con lo que interesa recuperar esa funcionalidad, ¿vale? Y fijaros qué independencia entre los movimientos de cada uno de los dedos en el caso de que tenga 2 dedos afectados, etc. Son movimientos muy intuitivos y muy cómodos para el paciente. Si tenemos un nivel de amputación superior, o sea, tenemos la metacarpofalángica, pero la amputación está a nivel de falange proximal, pues tenemos otro tipo de dispositivos, ¿vale? Aquí veis que hay un herraje metálico, ¿vale? Un poquito menos estético, pero que también proporcionan una buena funcionalidad, una versatilidad muy buena y una movilidad independiente en que cada uno de los dedos, con fortaleza suficiente para coger objetos fuertes, ¿vale? Y que realmente nos va a dar una solución muy válida para este tipo de pacientes. Especialmente este paciente que faltan los 4 dedos, pero mantiene el pulgar, es un paciente, un candidato óptimo porque recupera este movimiento, es bastante sencillo de reproducir. Tenemos todavía la sensibilidad de la palma y del pulgar, con lo que el control a nivel de movilidad es muy importante. Y el pulgar es un poquito diferente, ¿vale? Pero es al final el dedo que más funcionalidad nos da, el que nos permite pues la pinza de precisión, la pinza tridigital, la pinza de posición, el que nos da un poco las tareas de uso de herramientas, del martillo, etc. Bueno, hay una opción que es el diseño, obviamente es un poco diferente porque no tenemos la anatomía del pulgar no es igual que el resto de los dedos, ¿vale? Pero realmente, fijaros la comodidad, la versatilidad o que de manera tan práctica el paciente está cogiendo los objetos con fortaleza, ¿vale? Pensar que son prótesis pensadas para esa actividad laboral, ¿vale? Que queremos que el paciente sea activo, ¿vale? Proporcionando muchísima versatilidad. Y ahora simplemente unos vídeos de combinación, incluso podemos pensar diferentes niveles de amputación, ¿vale? Y combinación de varios, pero al final, como os decía, máxima funcionalidad, máximo control por parte del paciente. O sea, veis que hay tareas de fortaleza, pero otras tareas más funcionales o más de precisión, ¿vale? Como coger la hoja, ¿vale? O ese tipo de tareas, pero al final son prótesis. Bueno, todas estas últimas que hemos visto de dedos son a medida absolutamente, hay que tomar un molde. Bueno, se han hecho un diseño que es bastante atractivo, pero da mucha fortaleza, un movimiento muy intuitivo, por lo tanto muy cómodo para el paciente y que es resistente, ¿vale? Si son pacientes que tienen que hacer tareas y que quieren hacer tareas mecánicas, etcétera, quieren que sea resistente, que no tenga ningún problema si se cae aceite, si se cae otro tipo de elementos, ¿vale? Pero buscando la máxima funcionalidad, como decía. Bueno, esta era un poco la visión. Son prótesis un poco diferentes, un poco más específicas. Es cierto que las prótesis que hemos visto más iniciales, las más tradicionales, como son las ganchos, ¿vale? Las pinzas, están más en desuso, igual que las manos de apertura voluntario, pero la nueva evolución que tenemos de pinzas de Prehensor, como hemos visto el JAWS o el Prehensor 5, se están utilizando, es cierto que para algunas tareas muy determinadas,
Luego hemos visto las dispositivos terminales para actividades deportivas o de actividades especiales, porque tampoco son solo deportivas, también hay mucho de música y de otras cosas. Que sepáis que existen, ¿vale? Porque el paciente es algo que no busca muchas veces inicialmente y cuando estamos en gabinete con él, pues podemos detectar que, oye, yo solía ir en bicicleta, bueno, que sepas que puedes recuperar y a lo mejor está llevando una mioeléctrica y no es adecuada llevar una mioeléctrica en la bici, porque si se cae se rompe la mioeléctrica y entonces es más adecuado buscar otra prótesis. ¿Vale? Y luego unos dispositivos mecánicos que son una novedad, pero que hay muchísimo paciente afectado y con paciente que no tenía una solución, como son los dedos protésicos Naked, ¿vale? Que buscan mucha funcionalidad y que están funcionando fenomenal de cara al paciente. No son baratos, ¿vale? Pero son muy, muy funcionales. ¿Vale? Esto es algo que proporcionamos una solución que de otra manera ese paciente no tiene otra solución. ¿Vale? Es también importante. Bueno, sobre todo la idea de hoy era que vierais que no es todo estética o mano biónica, ¿vale? Que cuando abarcamos el miembro superior se había polarizado mucho en estas dos cosas, o estético o mano biónica, y hay cosas intermedias para pacientes diferentes o para actividades diferentes. Y un paciente debería tener una para hacer lo que fuera, al igual que un amputado de pierna, es interesante que tenga una prótesis de baño, ¿vale? Porque no para la piscina, sino para ducharse en su casa y no tener que ducharse sentado, ¿vale? Que también puede ser una actividad. Y esta versatilidad hay que pensarla muchas veces. Sabemos que no la van a prescribir en los sistemas de prestaciones públicos, pero el paciente tiene que conocer que es una alternativa que tiene ahí. Muy bien, más o menos el tiempo bien. Tiempo perfecto. Entiendo que muchas veces en estos temas es muy complejo, ¿vale? Pero si os sirve para cuando llega un paciente tener la cabeza abierta a estas cosas, creo que el objetivo estará consumado. Pensando en el conjunto, ¿vale? La primera sesión que tuvimos ya de cosméticas, que creo que eso sí que es del día a día. La segunda esta, que a lo mejor no es tanto, pero nos sirve de refuerzo. Y luego la tercera sesión que veremos dentro de un par de semanas, que será tema mioeléctrico, tema manos multiarticuladas. Veremos diferentes opciones para entrar en este mundo que yo creo que es interesante conocer si trabajamos a nivel de prótesis. Muy bien, Leo. Otra vez, bueno, ya saben, aquí los contactos es lo importante y la consulta de un caso, pues al final es valorarla, ¿vale? Y os ayudamos a valorarla pues a través de vídeos, de fotos y buscar la solución más apropiada para el paciente, tanto funcionalmente, ¿vale? Como lo que necesite, como a veces a nivel de presupuesto, porque muchas veces el paciente no tiene ni idea de en qué rango se está moviendo, ¿vale? Hay pacientes para todo, pacientes privados con poder adquisitivo, mutuas que pagan y bueno, luego el servicio de prestaciones que paga lo que paga. Pero al final el paciente necesita tener soluciones, ¿vale? Yo creo que, bueno, os hemos dado una pequeña visión, es la segunda parte de la visión, ¿vale? Porque hemos visto una primera, una segunda, y como dice Leopoldo, en un par de semanas, 2 o 3 semanas, veremos la tercera, que es la última un poco en opciones, y a partir de ahí, pues cualquier valoración os ayudamos a hacerla. Así que nada, otro día más y nos vemos en la siguiente. Ya veis que estamos haciendo ortésica básica y bueno, tenemos que conocer todas las opciones. Y sí que en la protésica avanzada también hace falta. La protésica de miembro superior, todo el mundo tenemos mucho miedo de meternos y hay muchas soluciones que no son tan complicadas, inalcanzables, ¿vale? Por eso, si tenéis un caso, por favor, compartirlo con nosotros, mandarnos fotos, vídeos, llamarnos. Es algo que podemos asesorar, que podemos hacer juntos, porque hay casos y casos, pero hay muchas veces que podemos dar una solución muy válida y que no es ni excesivamente cara ni excesivamente complicada de realizar, ¿vale? O sea,
os animo a que llaméis alguna vez también para estas cosas. Muy bien, pues nada, que paséis buen día, muchas gracias y nos vemos el viernes, el que quiera. Perfecto, muy bien. Gracias a todos. Hasta luego.